Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Sea levantada la gloria del Señor en este día, en tu vida y en la vida de los tuyos. Me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios para bendecirte. Te insto a que tú prestes atención a la palabra que estudiaremos en este día. Dios te quiere bendecir. La palabra va a ser aquello que Dios se propuso hacer en tu vida. Y justamente hoy es un día de Dios en tu vida. Yo lo creo, lo confieso con mi boca, así lo veo en mi espíritu. Por eso yo te aconsejo que ahí donde tú estás, de la manera que este mensaje va a llegar a ti, acomódate bien, prepara tu espíritu, dispón tu corazón, porque hay un deseo grande de Dios de edificarte. Y yo quiero también ser un instrumento eficaz. Así que Dios te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como te digo siempre, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, Dios ha seleccionado en esta ocasión como porción bíblica de estudio, 1 Corintios capítulo 15. Comenzaremos a leer el versículo 1 en adelante. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los santos, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios, como hace siempre, nos bendiga y nos edifique a través de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo hablando a los Corintios, en este capítulo que habla de algunos temas, sobre todo del tema de la resurrección. Es un capítulo que habla de mucha fe en las obras de Cristo, en su vida, en su muerte y también en su resurrección. Y el apóstol llega a algo que yo quiero compartir con ustedes. Aquí, él dice que el Señor apareció a los apóstoles, hay una lista ahí en el orden, y dice aquí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Pablo quiere decir, yo soy el último en la aparición. Y a mí se me apareció como si fuera un abortivo. La palabra, ustedes saben lo que es un abortivo. Cuando hay aborto, hay dos maneras, según mi forma de pensar, según el pensamiento que viene ahora a mi corazón.
hay dos formas de abortar. Está la primera forma de abortar cuando la criatura nace muerta, que es muy común. Por alguna situación, la criatura que está en el vientre nace muerta. Pero hay otras ocasiones donde es un abortivo, el cuerpo de la mujer se prepara para el nacimiento y la criatura todavía no está madura. No ha llegado a los 9 meses, no ha llegado a lo máximo de lo que se espera que sean los meses que dure en el vientre de la madre. No se ha desarrollado completamente. Y eso es lo que llamamos un parto como prematuro. Pueden ser 6, 7 meses. Y a veces, no sé, a veces se han dado casos de antes. Y a los niños ahora lo meten en incubadora. Pero en aquellos días cuando Pablo hablaba de abortivo, estaba hablando un milagro. Diga conmigo, un milagro. Cuando una criatura sobrevivía de un aborto, era un verdadero milagro. Pablo no está hablando de que nació muerta la criatura. Nació viva, pero nació antes de tiempo. El cuerpo de la madre vomitó, diríamos así. Lanzó hacia afuera la criatura por alguna carencia, alguna deficiencia de la madre. El niño brota, el niño sale antes de tiempo. Y aquí lo clave es antes de tiempo. Pablo se está refiriendo al tiempo. Yo fui el último. Y en cuanto al abortivo, yo fui, en cuanto al tiempo, yo fui un abortivo. Yo sobreviví, en otras palabras, en cuanto al tiempo estoy hablando, no en cuanto a propósito, ¿no? En cuanto al tiempo, yo sobreviví. O sea, lo mío es un milagro. Lo mío es algo extraño. Lo mío es algo fuera de lo común. Lo mío es algo sobrenatural. Lo mío es un exceso de gracia. Lo mío es favor. Lo mío es misericordia. Entonces, él destaca eso aquí en cuanto a la gracia de Dios que se ha manifestado en su vida. Yo no debiera estar acá. Yo era un perseguidor, yo era un injuriador. Yo tenía todo lo negativo. Yo no debo estar acá. Yo no debo estar acá. Yo fui el último, dice el apóstol. Yo fui el último. Y a mí me llama la atención porque en primera de Timoteo, capítulo 1, cuando Pablo habla de al que me amó, al que me fortificó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y habla el apóstol Pablo, dice una cosa digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dice, de los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. ¿Qué decía Pablo? De los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. De los pecadores era el primero. Pero él dice que cuando Dios quiso manifestar su misericordia, tomó al primero de los pecadores para manifestar en él su clemencia, para que el primero de los pecadores fuera, como hemos dicho en otras ocasiones aquí, un testimonio para los demás, especialmente para los gentiles, que no se creían que tenían parte en el propósito de Dios y que eran rechazados por la nación de Israel. Dice Pablo, como yo era el apóstol de los gentiles, yo era digno de ser llamado ni siquiera apóstol. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo era injuriador, yo era blasfemo. Pablo dice en el libro de los Hechos, cuando se daba el voto para condenar a muchos de los santos a muerte, yo estaba allí, yo di mi voto, mi aprobación. Dice que Pablo obligó a algunos de los santos a blasfemar el nombre de Cristo. Dice, yo era más que enemigo de Cristo. Porque todo pecador es enemigo de Dios por causa del pecado. Pero yo tenía las dos enemistades. La enemistad del pecado y la enemistad de que yo era un rebelde, contradictor, religioso, obstinado, enemigo de este camino. Y yo era el primero de los pecadores. Y el primero de los pecadores, Dios lo hizo primero en misericordia. Amén. El primero de los pecadores lo hizo primero en misericordia para mostrar en mí, dice Pablo, para mostrar en mí su
su condescendencia, para mostrar en mí su misericordia. Y es interesante porque en cuanto a la conversión, Pablo fue el primero de los pecadores que se convierte primero en misericordia. Pero en cuanto al llamamiento al ministerial, Pablo era el último que se convierte ahora en primero. Y en todo Dios lo hizo primero. Acuérdense que primero como pecador, en última instancia, es último en cuanto a Dios. La Biblia dice, atiendan la lógica, que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver el pecado como una distancia ahora. Vamos a ilustrar esto. Entre el pecado es distancia, porque Dios es santo y el pecado hizo separación. Quiere decir que en el grado de pecado, entre más pecador tú eres, más indigno tú eres, más lejos tú estás de Dios, más separado tú estás de Dios. Así que cuando se habla de el primer pecador, se está hablando el último en cuanto a Dios. Porque comenzando desde allá, del trono para acá, dice Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Quiere decir, yo soy el que estoy más lejos de Dios en gracia. ¿Por qué? Porque todos los pecadores son enemigos de Dios, pero yo soy enemigo por el pecado y enemigo porque determiné perseguir el camino de Cristo. Así que en cuanto con relación al trono de Dios, en distancia, mira donde yo estoy, yo soy el primero de los pecadores. Pero Dios quiso manifestar la gracia en mí, quiso hacerme el primero en todas sus clemencias. Para manifestar en mí su clemencia, me tomó desde aquí y me lanzó aquí. Amén. Porque donde abunda el pecado, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia. Amén. El pecador que estaba más distante, ahora que se está más cerca de la gracia. Y Dios eligió a Pablo el primero en todas sus clemencias para mostrar en mí. Amén. Pablo es un consuelo para el pecador en bancarrota, el pecador caído, el pecador que se siente miserable, el pecador que se siente indigno, aquella persona que se siente tan culpable que cree que no es digna de la gracia de Dios. Dios le dice, mira lo que hice con el peor enemigo mío que mató a los cristianos, aborrecía a Cristo, aborrecía el camino, se alió, se hizo voluntario para perseguir a la iglesia, era un enemigo declarado de mi reino y yo lo hice el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, el primero en clemencia. Así que hay esperanza para ti, hay remedio para ti. No hay pecado que no cubra la gracia, no hay pecado que no limpie la sangre, no hay distancia que no supere la gracia para alcanzar al pecador donde quiera que esté y donde quiera que se encuentre. Amén. Aunque hayas matado, aunque hayas asesinado, aunque hayas sido infiel, aunque hayas sido cruel, aunque hayas sido lo que hayas sido, la gracia de Dios es más grande que cualquier ofensa. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Eso fue lo que Dios manifestó a través del hombre que nos predicó la gracia, que se llama el apóstol Pablo. Él dice, a mí no fue el primero que se me apareció. Ahora vuelvo otra vez. En lista de aparición, aquí estaba hasta María Magdalena se le apareció primero que a mí. En la pecadora con los 7 demonios fue la primera que se le apareció. Gloria a Dios. Amén. Y después al cabezón que lo negó, Pedro, se le apareció. Y a Juancito, que corrió el día que lo agarraron, se le apareció. Y a Tomás, que dijo que yo tengo que meter mi mano en su costado, ahí se le apareció. Y hasta le dijo, ven hombre, mete tu mano acá. Se le apareció a Raimundo, se le apareció a todo el mundo. Y cuando yo no encontraba a quien aparecer, se le apareció al perseguidor, al injuriador, al blasfemo. Así que yo estaba el último en aparición y me puso al frente. Amén. Escuchen. Y como yo era un abortivo que salía antes de tiempo,
me quiso meter en la incubadora de la gracia para que yo creciera bien, porque aquellos me llevaban ventaja. Comieron con él, caminaron con él, vieron los milagros, vieron la resurrección, lo vieron todo. Y yo no vi nada. Estaba yo como un feto ahí sin fuerza que casi no veía. Y como fue el último de la aparición, dice, lo voy a meter en la incubadora. Como él no me vio en la tierra, lo voy a llevar a tercer cielo. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Amén. Imagínense ustedes un feto ahí que casi no ve, no oye, está sin fuerza así, que no se ha desarrollado. Dice Dios, este necesita vitamina, necesita calor, necesita visión celestial. Y cuando se le apareció allí Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, lo dejó ciego, estaba allá, el abortivo estaba allá que no veía así. Le quita las escamas de su propia visión y le pone la visión celestial y lo lleva al tercer cielo y le muestra cosas inefables y gloriosas. Y mientras Pedro oraba sobre una azotea, Pablo adoraba en el tercer cielo, porque era un abortivo. Había que convertir es que lo que pasa con Pablo es que lo que no creció en el vientre lo creció afuera. Amén. Aquellos tuvieron 9 meses en el vientre. Había que darle todo lo que necesitaba para hacerlo normal, para hacerlo maduro afuera. Y por eso recibió tanto afuera, mientras que ellos recibieron adentro. ¿Ustedes están entendiendo a Pablito? Un hombre que era el último de los pecadores y ahora es el primero en clemencia. ¿De qué va a hablar? De la gracia de Dios. Un hombre que es el último en aparición y lo llevan al tercer cielo y se le revela la gracia como nadie la ha visto, que no fue testigo de los hechos y ahora es un más que testigo. Hermano, ¿de qué va a hablar? De la bendita gracia. Una vez un pastor neopentecostal con la experiencia del Espíritu invitó a un pastor de una congregación tradicional donde no se cree que los dones y la manifestación del Espíritu son para este tiempo, sino que ya eso pasó. Bueno, ustedes saben de eso. Entonces lo llevó allí, estaban juntos en el seminario, llegaron, él fue a la iglesia, mira cómo es la iglesia, y entonces hubo una manifestación del Espíritu, y allá había un hermano que se puso de culto entero llorando, y otra ya, y otro por allá, otra cosa. Y entonces el hermano de esa congregación, por no mencionar el nombre, tradicional, estaba incómodo. Qué exageración, pero que sí, se pasa llorando, se pasa saltando, aquel con estas cosas. Y entonces cerca, después que termina el culto, comienzan a hablar, o lleva a comer y comienzan a hablar. Y dice, oye, unas cosas. ¿Y cómo estuvo el culto? Bueno, tú sabes, voy a ser sincero, no me gustan muchas cosas. Por ejemplo, ese hermanito que pasó llorando ahí, que se llore y moqueando. ¿Qué tanta exageración? ¿Qué tanta exageración es? Dice, ay, si tú conocieras a ese hombre. Si tú supieras por qué lloraba ese hombre. Si supieras. Si tú supieras de dónde Dios sacó a ese hombre. Si supieras lo perdido que estaba ese hombre. Ese hombre era un asesino. Un drogadicto de uno de los carteles convertido. Si tuviera ese hombre como fue rescatado. Por eso lloraba. Sí, pero y la otra, esa mujer ahí que estaba saltando y exagerando y rompiendo. Esa no era prostituta, era jefa de prostitución, de las líderes de la prostitución. La vieras. Y así le fue diciendo. Dice el tipo, bueno, si las cosas cambian. Yo no sé si a ti se te apareció primero, después o de último, pero se te apareció. Y si te apareció, mi hermano, alábale, bendícele, celébralo. Se apareció.
Aleluya. Se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Me llenó de su gracia. Me dio salvación. Amén. No miró mi bajeza, no miró mi condición. Se lanzó al abismo, me rescató, me hizo suyo, me limpió, me hizo sacerdote, me hizo rey con él para reinar con él. Quiero decir, puso su corona, porque reinaremos con él, dice la palabra. Se me apareció, el último, pero se me apareció. Ponle a tu Biblia una marquita ahí. Por favor, vamos a volver a 1 Corintios. Solamente vengan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 26. Aquí está la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y se está defendiendo, está preso en Jerusalén por 2 años que duró Pablo antes de ir a Roma. Y le llevan allí a rey Agripa para que hable con él. Y tuve esa entrevista con Agripa. Y dice aquí que le está contando la historia. Miren ustedes, versículo 12. Ocupado en esto. ¿Saben qué estaba ocupado Pablo? Miren lo que dice. El versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, hermanos. Castigándolos, ¿dónde? En todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos. Hermano, era una furia sobremanera. Era el mismo diablo. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo decía: hay que matar el perro o los perros para que se acabe la peste esta del cristianismo. Escuchen ahora el 12. Ocupado en esto, será su tarea destruir a la iglesia. ¿Cuál era la tarea de Pablo? Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres? Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, porque Dios nos aparece una vez. Cuando se aparece la primera, se sigue apareciendo. Amén. Así que mira al que estaba ocupando, el que estaba ocupado persiguiendo, matando, haciendo blasfemar, con furia, se le aparece el Señor y le dice: ¿por qué? Yo me aparecí a ti para hacerte primeramente ministro y testigo de aquellas cosas por las cuales te me aparecí y voy a volver a aparecer a ti.
Vuelva ahora a 1 Corintios 15. Mis hermanos, Dios no se aparece por aparecerse. El Señor no se aparece como los demonios, que aparecen para asustarte, que te levantan la cama, que te dan una pesadilla. No. Cuando el Señor se aparece y manifiesta la gracia hacia tu vida, es con un para que tú seas ministro y ministre la aparición, para que tú seas testigo, para que testifiques de lo que viste. Hay un para. Ahora vamos otra vez a 1 Corintios 15. Dice el 8: y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo, y lo reconozco. Pero, me gustan los peros de la Biblia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos los mensajes? Que donde hay gracia es porque hay elección, y donde hay elección es porque hay propósito. Dios no se aparece por aparecerse. Dios se aparece para que seamos ministros y testigos de las cosas por las cuales Él se nos aparece. ¿Para qué la abundancia de la gracia? No es para desgracia, es para bendición. Es para que seamos de bendición para los demás. Es para que alcancemos el propósito de la aparición. Porque por algo se apareció Dios. Y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, gloria a Dios. Ellos me aventajaron en cuanto al tiempo, yo le he aventajado en cuanto al trabajo. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Ellos fueron en la aparición en el orden primero que yo, pero como yo recibí exceso de gracia, el Señor esperaba que un exceso de gracia produjera un exceso de trabajo. Porque la gracia, cuando se multiplica en nosotros el amor a Dios. Cuando la gracia abunda el trabajo a favor de Dios. Abunda la humillación delante de Dios. Abunda la dependencia de Dios. Nos sentimos deudores. Porque la gracia produce eso, deuda en ti. Porque tú dices: yo no era nadie y mira lo que soy, no tenía nada y ahora soy rico. Y no solamente rico, soy un príncipe, una princesa de Dios. Dios no solamente me amó, sino que puso propósito en mí, le dio sentido a mi vida. Yo me siento deudor, yo no puedo pagar la gracia. La gracia es algo que me hace cada día más deudor. Y entre más me entrego, más debo. Y entre más trabajo, más debo. Y entre más quiero, más debo. Y entre más adoro, más debo. Y me estoy consumiendo y más debo. Y me estoy quemando y más debo. Y ya no me queda nada y más debo. Y ya me he dedicado tanto que soy ceniza y más debo. Porque la gracia me hace deudor. Produce en mí una deuda hacia Dios que me hace desesperar porque no puedo pagarla. Y produce en mí una gratitud tan grande que tengo que decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque eso fue lo que produjo la aparición en Pablo. ¿Qué es lo que quieres que hagas? ¿Para qué me llamaste? Te voy a decir más tarde. Después se le dijo:
para que sea ministro y testigo de las cosas que tú has visto. La gracia produce gozo. Amén, abundancia de gozo. Pero no solamente produce gozo. Él dijo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Ellos eran 12, yo era uno, y uno hizo más que 12. Hay una epístola de Jacobo y de Pablo hay 14. Hay 2 epístolas de Pedro y de Pablo hay 14. Hay un evangelio de Juan, 2 epístolas de Juan y un Apocalipsis son 4 y en Pablo hay 14. Ni todos juntos superan al perseguidor y al blasfemo que lo alcanzó la gracia de Dios. Denle un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Eso te debe hacer vibrar. Eso te debe calentar. Eso te debe enfogonar. Esa palabra bien puertorriqueña, pero que está en la Biblia. Pablo dice que cuando fue a Atenas, no fue a Atenas a predicar. Atenas no estaba en el programa misionero de Pablo. Él fue a esperar a Timoteo y a Tito y a su equipo allí. Y comenzó a caminar por las calles. No como turista, sino me espero mis hermanos. Y dice que comenzó a ver los altares. Y es la ciudad más culta del mundo, la cuna de la cultura. Qué oscuridad espiritual. Ay, tienen tantos dioses que adoran uno extra. Porque había un altar al Dios desconocido. Y dice Pablo, de aquí me voy a pegar yo para predicarle, porque justamente el Dios que yo predico es que ellos desconocen, es que ellos no conocen, ese que yo conozco. Ese fue el que se me apareció a mí. Le voy a hablar del Dios que ellos no conocen. Amén, amén. Ese Dios lo conocían mis padres y yo estudiaba ese Dios y con los rabinos aprendí de ese Dios, pero yo no conocía ese Dios hasta que se me apareció su hijo. Y dice Pablo, dice la Biblia, que Pablo viendo la ciudad dada de la idolatría, dice que se enfogonó. Es la palabra que es todo lo original. Se enfogonó. Es cuando el fuego con una caldera comienza a arder. El fuego, dice, Dios mío, a mí se me apareció. Yo era un blasfemo, se me apareció. ¿Y cómo es posible que esta gente esté tan ignorante de mi Dios? No, aunque yo, Atenas no está aquí, no tenga el itinerario, no. Yo tengo que volver después para acá, pero no puedo dejar de predicar. Y comenzó a predicar. Y cayó allá en el Areópago, donde se reunían allí a escuchar los filósofos nuevos, ¿no? Se enfogonó Pablo. No podía. La gracia lo afectó. Y ahora el abortivo pareció un gigante de la gracia. Hermano, ¿usted han visto a esos niños que nacen 6 meses? Y usted dice que 4 pulgadas. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Es un ratón. ¿Qué es esto? ¿Ha visto a esos niños? Oye, cuando usted ve esos manganzones con 6'2", 6'3", dice, Dios mío, ¿y cómo creció tanto ese feto? ¿Cuántos saben que la gracia hace crecer? Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La aparición nos hace crecer. La aparición nos hace crecer. La revelación nos hace crecer. Y el amor nos agiganta. Crea pasión y fuego en nosotros. Y lo sé por lo que ha pasado en mí y en Pablito. Así, mi hermano, que si tú eres un fetito, tranquilo, deja que la gracia deje crecer. Deje crecer. Hay que depender. Por eso me gusta lo que dice Pablo. Dice, Pablo habla de crecer en la gracia y esforzarse en la gracia. Yo le pregunté a Dios, ¿y cómo yo me puedo esforzar en algo que no es mío? En algo que yo no me lo puedo ganar. En algo que yo recibí sin hacer nada.
Y dice Dios, no, porque crecer en la gracia no es tú hacer nada. Haz como el águila. El águila hace así y dice, el viento está soplando a 40 millas por hora. Dice, soplando el viento a 40 millas por hora. Y yo sé ser la reina de las alturas. ¿Me voy a poner a hacer esfuerzos? No, yo me coloco así, por donde viene el viento. Y las 40 millas del viento me empujan. ¡Dale aplauso! Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. El águila aprovecha dos cosas: la velocidad y fuerza del viento y la dirección del viento. El viento de donde quiera sopla. Usted no sabe para dónde viene y para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Ay, porque usted se monta ahí. El nacido de Dios se monta en el Espíritu. A ver, Espíritu Santo, ¿para dónde va? De sur a norte. Cambió de dirección. Allá voy yo. ¿Es religioso? No. Es religioso, siempre está con la manigueta. Hermano, que sea buena sobra para crecer. El religioso vive afanado por hacer, porque cree que haciendo puede ser. Nosotros hacemos porque somos. Porque la gracia de Dios está en nosotros. Crecer en la gracia es aprovechar la fuerza de la gracia, la dirección de la gracia, el impulso de la gracia. La gracia crea pasión, amor, diligencia. Porque dice, por algo derramó la gracia en mí. No la derramó para distinguirme nada más. La gracia me distingue, pero no se limita a una distinción, a una honra. La gracia es para que yo sea testigo, para que yo ministre la gracia, para que yo testifique de la gracia. Todos tienen que conocer la gracia de Dios. Soy deudor a judíos, a no judíos, a griegos, a no griegos. A este me le hago zapatero para predicarle al zapatero, y a aquel me le hago judío para llegarle a este, y a todos me le acomodo, sin dejar de ser lo que soy, cristiano, sin cambiar mi integridad, pero con sabiduría, para que lo sacase a todos la gracia de Dios. Hay que aprovechar. La gracia tiene energía. Esa palabra energía se usa mucho hoy. Pero ¿sabe dónde abunda mucho la palabra energía? En la Biblia. Cuando la Biblia dice, que ustedes no saben que esa es la palabra que usa, pero cuando habla de la operación que levantó a Cristo entre los muertos, esa palabra operación es la palabra energía. En otras palabras, la gracia que Dios manifestó en Cristo el día que lo resucitó tenía tanta energía, la operación, el grado de energía que Dios movilizó para levantar a Jesucristo, representante de los muertos, que lo tomó de la parte más profunda del Seol y lo elevó, lo ascendió, lo impulsó al lugar más elevado, a la diestra de Dios. Amén. No había energía en esa operación. Pero Pablo dice, oigan bien, que el poder que levantó a Cristo entre los muertos es el que vivifica nuestro cuerpo mortal. Así que el poder, la energía que levantó a Cristo es la misma. The same energy. La misma energía. Esa es la que me tiene aquí a mí, lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Ustedes no saben, ahora lo van a saber y no lo saben, que la palabra entusiasmo, que es tan común en nuestro castellano, solamente los cristianos estamos entusiasmados. Porque la palabra entusiasmo
etimológicamente viene de dos palabras: en, adentro, y theos, Dios. Tener a Dios adentro. Los entusiasmados son los que tienen a Dios adentro. Ningún impío está entusiasmado, solamente los cristianos. Así que te dicen: ¿y por qué ustedes se mueven tanto? Entusiasmo, hermano, entusiasmo. ¿Y por qué el hermanito no quiere venir al culto? Le falta entusiasmo. Le falta, yo no sé, Dios está adentro, pero está dormido por ahí, está dormido Dios. Está dormido por ahí el Señor. Hay que despertarle al Señor, al que ahí adentro, hay que despertárselo. Por eso dice la Biblia: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Por eso la Biblia dice: aviva el don de Dios que está en ti. Aviva es atizar, encender. Aviva, dale vida, dale fuego, hermano. Que tú tienes a Dios adentro. Tienes la gracia de Dios dentro de ti. ¿Por qué Dios te está diciendo todo esto? Porque Pablo dice: la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Y ahí el mensaje hoy está concentrado en la palabra vana. La gracia no fue en vano. La palabra, en griego la palabra vano ahí significa vacía, vacío, vacío. ¿Saben lo que es algo vacío? Este vaso, miren, hermano, este vaso no está totalmente vacío. Ahora está vacío. Hace un ratito fue útil. Ahora solamente es una decoración. Hace un rato me quitó la sed. Si lo pongo aquí, es una decoración. Dice Pablo que los vasos son de barro. Por eso un vaso de barro no tiene nada que gloriarse. Y dice Pablo que la excelencia no está en el vaso, sino en lo que está dentro del vaso. Y lo que está dentro del vaso es la gracia de Dios. Por eso el salmista decía: mi copa está rebosando. Estoy lleno de la gracia de Dios. Un cristiano vacío es vano. Está vacío, no tiene nada. Además que de barro, que el barro no vale nada, no tiene nada dentro. Pobrecito, es vano. Pablo decía que la gracia que ustedes saben que hizo el pecador último primero, y al que se le apareció de último lo puso primero, y al abortivo lo hizo más fuerte que el que hacía ejercicios, que el que más había crecido. Dice: yo no puedo permitir que todo eso que se invirtió a mí, que se me dio a mí, que me ha distinguido, que me ha hecho útil para Dios, se vuelva algo vacío. La palabra vacío significa sin calidad, significa sin resultado, significa que no es provechoso, significa que no sirve para nada. ¿Y cómo es que el todo de Dios no va a servir para nada? Si el todo de Dios para salvar al mundo. Y esa es la gracia de Dios. No puede estar vacío alguien que está lleno de la gracia. Pero la gracia no es. La gracia para un provecho. La gracia tiene calidad. La gracia tiene resultado. Yo me puse a estudiar la palabra. La palabra gracia es la palabra griega kenos. Déjame decirte algo. Esa palabra la usa Pablo en Colosenses 2:8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Mira la palabra huecas sutilezas. Hay gente que viene
con filosofía. Son huecas sutilezas. En Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe que ya el diccionario de la Real Academia aceptó la palabra cantinflar? Qué bueno que la aceptaron. ¿Han visto las películas de Cantinflas? Que habla y habla, habla. Y es que los dice, habló mucho, pero no dijo nada. Eso es cantinflar. Hablar mucho y no decir nada. Son palabras vacías. Alguien me dijo que un presidente de uno de nuestros países en un discurso dijo: porque esto, hablando de algo, ni los perjudica ni los beneficia, es todo lo contrario. Esa es una cantinflada. No dijo nada. Y otro presidente de otro país dijo, cuando tomó la presidencia: en el gobierno anterior estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso al frente. Son palabras huecas, vacías. Son ejemplos para que sepan, ¿eh? Pero una palabra se hace más vacía cuando quiere contradecir a Dios, el santo, el grande, el poderoso. Hay gente que se pone de que la alta crítica, la baja crítica, se vaya al diablo toda la crítica. Yo le creo a Dios y a su palabra. Perdónenme los teólogos con su filosofía. Yo no creo en palabras, hermano. Yo me levanto con la autoridad de Dios, aunque me digan ignorante. Yo soy ignorante de Dios. Yo le creo a Dios, aunque mi razón no alcance a entender. Yo no siempre tengo que entender a Dios. Entiendo a Dios cuando Dios se quiere dar a entender. Si no se quiere dar a entender, que se rehúse si quiere, que se guarde si quiere, que no me haga entender si no quiere. Yo le creo a Dios. A Dios le honra más cuando se le cree, cuando se le entiende. Entonces, miren, huecas sutilezas, vanas palabras. Eso hace vana la cruz de Cristo, la hace hueca. Cuando alguien comienza a predicar la cruz con argumentos de palabras, la cruz es una hueca. Ni Drácula le tiene miedo a la cruz. Es hueca. Pero cuando usted predica la cruz con gracia. La cruz con gracia, la cruz con el Espíritu Santo, la cruz de acuerdo al Evangelio revelado, que Cristo vino al mundo, como dice Pablo, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió. Así el sencillo Evangelio. Ay, qué poder tiene. Se quiebran los pecadores, se ablanda el corazón y corren los pecadores a buscar salvación en Dios. No puede ser en vano la gracia. No puede ser en vano. Santiago dice, hablando de la fe y las obras, que me ministró mucho a mí eso: ¿quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y eso me hizo entender mejor a Santiago, porque ahora vi la palabra que usa, kenos. ¿Quieres tú saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y entendí que Santiago quiere decirle, que le está diciendo al hombre vano, hombre vacío, que quiere fe, en el nombre de Jesús. Dice, no. Abraham, ¿sabes tú cómo Abraham le mostró que creía? Por las obras. ¿Quieres tú mostrar que tú crees? Las obras dicen que tú, si muestran tu fe. No me venga con palabras huecas. Palabras. No. Muéstrame con tu, él lo dice Santiago, muéstrame con tus obras tu fe y yo la voy a creer. Una fe que no produce obras es vana. Y el que las ejerce es un vano, es un vacío. Está hueco. Cuando usted habla de vanidad,
significa una persona vacía. ¿Saben ustedes que vanidad viene de vano? Vacía. Está con exceso de vaciedad. ¿Y qué es un vanidoso? Alguien que está lleno, pero está vacío. Y usted ve que anda así con el pecho así. Y usted le hace así con el alfiler. Porque vanidoso es alguien que está lleno de orgullo, y el orgullo es menos que nada. Porque Dios no solamente no lo quiere, sino que lo aborrece y lo mira de lejos. Me gusta porque la palabra que Pablo dice, cuando dice que Dios se le apareció, es la palabra optomai. De ahí viene la palabra óptica. Voy para la óptica para que me hagan los espejuelos. Óptica, porque el que Dios se le apareció tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Tengo optimai. Hermano, yo tengo optimai. ¿Y qué es optimai? Que Cristo se me apareció. Y estoy lleno de gracia. Y veo, como las águilas. Miren ahí, en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado que hemos testificado que Dios le resucitó de los muertos. Dice aquí, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis que en vuestros pecados. En otras palabras, dice aquí, hemos predicado que Cristo resucitó. Ustedes están dudando de eso y están predicando que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, está vacía. Una fe, un evangelio, una gracia en la cual Cristo todavía está muerto, está vacía, hermano. Somos los más, dice, indignos, o los más miserables, de todos los pecadores. Estamos fritos. Como dice un profesor mío, estamos fritos. Nos llevó la flaca, y la flaca es la muerte. No hay esperanza para nosotros. Pero Pablo termina: Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestra seguridad es que Cristo resucitó. Por eso nuestra fe no es vana. Estamos llenos de la gracia de Dios, llenos de su resurrección. Llévese el pensamiento en su cabeza, que la gracia no puede ser en vano. Y para que no sea en vano, usted tiene que cumplir el propósito de la gracia. Y es que usted es un ministro, que significa está sirviendo a la gracia, al propósito, y un testigo, alguien que habla de lo que oyó y vio acerca de Dios. Lo que Dios te quiere decir aquí, que cuando usted no hace nada y está negligente y está sin vida y usted está vacío, está lleno de Dios, está vacío, está contradictorio. Y eso es lo que Dios quiere decirnos hoy, que la gracia produce en nosotros lo que produjo en Pablo. Y Dios quiere avivar eso en ti en este día. Yo quiero orar a Dios. Yo quiero terminar orando a Dios por la iglesia, para que otra vez vuelva a encenderse la gracia en nosotros. La gracia en nosotros. La gracia en nosotros. Yo puedo decir muchas cosas, pero creo que ya Dios ha dicho suficiente. Ponte en pie, hermano. Padre, en el nombre bendito de Jesús, lo mismo que he pedido para esta congregación,
Lo ruego y lo pido para la iglesia tuya que está ahora en las naciones. Derrama tu gracia ahora, que caigan las escamas de los ojos, Señor. Aviva la gracia, despierta la gracia, resucita la gracia que está en nosotros, Señor. Que no haya nada que sea vano, que no haya nada que sea vacío, que todo esté lleno y nosotros llenos de ti, y la gracia abunde y abunde tanto que los ríos tuyos puedan llegar a los demás para inundar las vidas de los otros. Venga el reino de Dios sobre ti, mi hermano. Que Dios siembre la palabra en ti. Oh, que Dios te levante, que Dios te dé vida, mi hermano. Que esta palabra penetre y haga más de lo que yo pueda orar por ti. Que Dios cumpla su propósito en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.